Pues nada, vamos a dar comienzo a la mesa redonda que se titula ni más ni menos ¿qué es el hombre? Que es una pregunta grandiosa y también pues una pregunta filosófica por excelencia y que es una pregunta sobre la naturaleza del hombre y sobre el lugar que es propio, si es que hay alguno, del hombre en el mundo. Pues relativamente a otras cosas, a otros animales, relativamente a los ángeles, a los dioses, a Dios. Esta pregunta, la misma formulación de la pregunta, ha ido, por tanto, no es eterna y es histórica y ha ido, además, transformándose a lo largo de la historia, pues no sé, desde la dominación paleolítica de los animales, neolítica, perdón, de los animales, hasta el puesto central en la creación que el cristianismo asignaba al hombre y que ha ido transformándose también a lo largo de la larga historia del cristianismo y que llega, por ejemplo, incluso hasta clasificaciones del hombre que ya consideramos científicas o protocientíficas, como es, por ejemplo, la de Linneo. En la clasificación de Linneo, Linneo es el Homo sapiens. Y claro, sapiens, como ha dicho Gustavo Bueno en alguna ocasión, es una herencia, esta clasificación es una herencia pues, en parte del espiritualismo, claro, porque se define al hombre por pues prácticamente por la parte espiritual, el animal racional, pero era sabio. Y claro, lo que pasa que el mismo Linneo estaba envuelto en muchas dudas y estaba metido en un embrollo cuando formulaba esto. Hay un libro de Lisbeth Koenberg que se llama Linnaeus, Nature and Nation, y es sobre Linneo economista, además de botánico. Y tiene el interés de que tiene algunas cartas privadas y tal, y en esas cartas en algunas ocasiones se ven estas dudas de Linneo. Pues por ejemplo habló de una especie de simio que era el simio sapiens, o sea, y luego dudaba, aunque Linneo creía en el puesto central del hombre en la creación, pues a la vez muchas veces en su propia tarea botánica veía contradicciones en esa visión y a veces, por ejemplo, en alguna carta privada decía que nosotros somos el centro de la naturaleza para lo que todo fue creado, nacemos de una espuma de vicio depositado en el hueco más repugnante, en un canal entre la mierda y el pis, y seremos al morir el cadáver más asqueroso. O sea, que Linneo, que esto suena casi a un teólogo medieval, Linneo a veces tenía dudas de que esto fuera así, y de hecho su respuesta dice, de hecho, si el hombre es aquello para lo que la naturaleza ha sido creada, solo lo puede demostrar el propio hombre mediante sus actos. Y entonces, pues por ejemplo, tenemos que aprender a hacer la clasificación botánica para producir suficiente comida para alimentarnos. Y Linneo veía una guerra total, aunque la naturaleza las especies fueran totalmente heterogéneas y discontinuas respecto a su génesis, sin embargo, había una continuidad biocenótica, pues unas se comían a otras. Y la supervivencia del hombre para Linneo dependía de saber producir, de la agricultura y de la ganadería. Incluso esta lucha a muerte la veía Linneo entre diferentes hombres, entre diferentes naciones. Entonces decía, los suecos tenemos que aprender botánica para que los franceses no nos usurpen la producción de nuestro territorio. O sea que la lucha a muerte que Linneo ve incluso entre los hombres rompen totalmente la idea del hombre renacentista de la dignidad del hombre, digamos. Que por otra parte Linneo sostenía. O sea que Linneo está metido en contradicciones y en un embrollo, y que esas contradicciones y ese embrollo perviven en las ciencias actuales. Y yo creo que incluso se multiplica. ¿Por qué? Porque hay más ciencias que en los tiempos de Linneo, y están más fragmentadas, y entonces hay más respuestas de qué es el hombre. Y esas respuestas, desde diferentes ciencias y de diferentes categorías, muchas veces no son compatibles. Entonces, esta mesa está planteada, el subtítulo de la mesa creo que es respuestas categoriales y respuestas filosóficas a la pregunta. Con lo cual, tenemos aquí a tres especialistas en ciencias diferentes que nos van a decir más o menos qué respuestas hay desde esas ciencias y qué límites tienen esas respuestas. Pues en primer lugar hablará Íñigo Ngay, que esta mañana ya ha hablado un poco de este tema, que es el hombre desde el etologismo, digamos. Íñigo pues, es un gran experto en etología, en historia de la etología y en la estructura de la etología y en la filosofía de la etología. Entonces nos va a hablar de eso y también de qué es el hombre desde la antropología, ¿verdad?
A continuación hablará el profesor Marino Pérez, que enseña psicología en la Universidad de Oviedo y que, como saben ustedes, porque ya ha participado en otros encuentros, pues es un gran crítico de lo que él llama el cerebrocentrismo. Entonces va a hablar de qué es el hombre desde la psicología. Y por último, Marcelino Suárez, que como conocen por el Catoblepas, tiene muchos artículos desentrañando la estructura noseológica de la geografía y de las ciencias geográficas, pues va a hablar de qué es el hombre desde ese punto de vista y cuáles son las limitaciones de ese punto de vista. La estructura de la mesa está pensada que cada ponente hable 15 o 20 minutos y luego pues ya damos el paso a la palabra al público y a ver qué pasa. Pues nada, Íñigo. Bueno, pues nada, muchas gracias, Lino. Muchas gracias, por supuesto, a los organizadores de estos encuentros por pues, tener la gentileza de contar conmigo una vez más, y también a ustedes por estar aquí, por supuesto, y por la atención que van ustedes a prestarme, presumo, ¿eh? Bien, entonces, entrando directamente en harina, yo primero, claro, hay que declarar, digámoslo así, como una mínima prevención, por así decirlo, metodológica, voy a decir lo que quiero hacer aquí, vamos, lo que pretende ser esta intervención. Y esta intervención, por lo menos el objetivo de ella misma, va a ser proceder al análisis, o bueno, aunque si fuéramos, verdad, más realistas en cuanto pues, a las constricciones de tiempo, que desde luego tenemos, pues más bien al resumen de las líneas maestras que a mi juicio tendrían que movilizar necesariamente tal análisis, de las determinaciones de la idea del hombre que pueden recogerse a su vez desde los desarrollos de dos categorías científicas diferentes, o tres categorías científicas diferentes, que podrían ser otras, pero en este caso van a ser la paleoantropología, la etología y la psicobiología, vamos a decirlo así. La etología y la psicobiología están establecidas, por lo menos en este punto, como un continuo. Voy a hablar de etólogos y psicobiólogos, pues más o menos desde una perspectiva también, pues vamos, voy a hablar del mismo capítulo. Podrían ser otras, claro, podrían ser pues incluso desarrollos categoriales muy recientes y muy pintorescos, como por ejemplo la exobiología, que don Gustavo se ha referido ahí a varias ocasiones y que yo no me resisto aquí también, pues a retornar un momentito a mi intervención de la mañana de la mano de Jesús Mosterín, que también pues recogeis con toda beligerancia posible, la beligerancia, por así decirlo, entre kantiana y krausista, de esta situación exobiológica, cuando por ejemplo pues en su libro, no en este el que les hablé esta mañana, El reino de los animales, en una obra anterior, La naturaleza humana, dice, ¿verdad? Dice, descendiendo, ¿verdad?, sus sentimientos de simpatía y benevolencia a los animales no lineanos que pudiesen habitar en las galaxias exteriores, dice, muy cordialmente les dedica un saludo, ¿verdad? Y dice, quizás haya otras conciencias, ¿verdad? Esto es casi suarismo, ¿verdad? Otras conciencias, en otros lugares del espacio-tiempo. Si es así, a todas ellas les envío un saludo desde aquí, dice. Aunque lo más probable es que nunca llegue a establecer contacto con ellas, les manifiesto mi simpatía sincera como copartícipes que somos de la conciencia universal, dice, ¿verdad? Bien. Bueno, pues claro, también podría haber sido la exobiología, ¿verdad?, en este sentido preciso, pero no, vamos a referirnos a dos disciplinas científicas que están por lo menos más alejadas del canon de la ciencia ficción, ¿verdad?, que son la paleontología o la paleoantropología y la etología. La etología y la psicobiología. Claro que este análisis tampoco es algo que podamos pretender llevar a cabo desde ninguna parte, porque claro, desde ninguna parte pues no se podría decir nada. Ni tampoco podríamos llevarla a cabo desde el interior de cada una de estas categorías. Y no tanto porque desde cada una de esas categorías no tengan nada que decir sobre el hombre, al modo, por ejemplo, de la tesis de Wittgenstein, según la cual en el final del Tractatus, aunque se resuelvan todos los problemas científicos, los problemas de la humanidad nunca se habrían arañado ni un pedazo, ¿verdad? Y luego, en intervenciones posteriores, llega a considerar, por ejemplo, pues, el darwinismo como un desarrollo científico completamente irrelevante para la filosofía. No es esto es una tesis que nosotros no tendríamos ningún reparo en calificar de espiritualismo, ¿verdad? Además de en una de las vertientes más alucinadas posibles, sino porque propiamente no es que no se pueda desde cada una de estas categorías decir nada sobre el hombre, sino desde lo que no se podrá decir desde el interior del entorno de cada uno de estos campos es nada sobre otros campos situados en su contorno. Es decir, sobre lo que no se podrá decir nada desde la paleoantropología es sobre la etología, por ejemplo. Y claro, nosotros vamos a adoptar aquí una
perspectiva que no es propiamente científica, sino filosófica, decirlo así, no es conceptual, sino que quiere arrostrar de frente la idea de hombre, por lo menos en algunas de sus determinaciones, aunque no podamos tampoco movernos de espaldas a los propios conceptos tallados en cada uno de los círculos categoriales. Esta perspectiva en concreto es la del materialismo filosófico, y podría ser otra, pues sin duda que podría ser otra, pero nada más lejos de nuestra intención, ¿verdad?, permanecer aquí arrostrados en una especie de caparazón dogmático, y lo que pedimos y solicitamos con toda amabilidad del caso es que desde estas otras perspectivas filosóficas que también podrían adoptarse, pues que se trate de reducir nuestros principios. Esto es lo que sencillamente solicitamos, ¿verdad? Y claro, lo que vamos a sostener sobre el hombre, aunque aquí solamente vamos a poder insinuar esa tesis, por los problemas que he dicho de tiempo, etcétera, no representarla directamente, sino simplemente, pues eso, dibujarla, es que lo que el materialismo filosófico puede decir sobre el hombre es algo, en todo caso, negativo. Es algo que consiste en la propia trituración, en la destrucción de la idea de hombre como una hipóstasis. Pero esta trituración y esta destrucción no es otra cosa, a su vez, que la destrucción y trituración autocontextual de unas categorías con otras. Esto es en el regresus. Este es el ejercicio de la crítica materialista a mitos hipostáticos, como puede ser el mito del hombre, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar hablando de la paleoantropología, y luego hablaré de la etología. Yo espero ser breve, ¿verdad?, tal y como se me ha instruido. Vamos a ver, la paleoantropología, para empezar, claro, es una disciplina científica, o así llamada, etcétera, que tiene, claro, la importancia de esta disciplina y de sus desarrollos en un tratamiento mínimamente riguroso de la idea de hombre, pues es aparentemente central, claro, porque parece indudable, al menos, pues porque se trata de una disciplina que nos informa precisamente sobre el origen y evolución del hombre, según tomando aquí un título de una obra que Francisco Ayala, ¿verdad?, ex dominico y luego pues genetista con Dobzhansky, etcétera, y uno de las primadonas de la teoría sintética de la evolución, en los años 70 publicó un libro titulado Origen y evolución del hombre, que es un libro fundamental, ¿verdad?, y es uno de los libros más célebres, más efectivamente pues extraordinariamente exitosos en lo referente pues, de los dedicados al proceso de la hominización, así llamado, ¿verdad? Y claro, en este libro, publicado en la década de los 70, ya se hace referencia, entre otras cosas, a los célebres criterios de Simpson, en referencia pues, a George Gaillard Simpson, autor de obras como, por ejemplo, Temp and Mode of Evolution, en la cual este paleontólogo pues expone los principios paleontológicos de la propia teoría sintética. De hecho, Simpson es uno de los tres tenores de la teoría sintética de la evolución, junto con Dobzhansky y con Huxley, no con Thomas Henry, sino con Julian Huxley, y con Stebbins y otros, y es el paleontólogo digámoslo así, de guardia de la teoría de la sintética de la evolución. Y estos principios de Simpson, que servirían para determinar lo que es un hombre, pues son cosas tales como, pues, por ejemplo, el bipedalismo, la posición erguida, los entre 500 y 800 centímetros cúbicos de capacidad craneana, etc. Y claro, estos criterios de Simpson permiten, y esta es, digamos, su virtualidad, introducir nuevas especies humanas, cada vez más abundantes, que el público pues, observa admirado, leyendo, pues qué sé yo, leyendo Nature, leyendo los Proceedings of the National Academy of Science, o leyendo cualquier otra cosa, ¿verdad?, El País, etcétera, en una escala, digamos, más cult, digamos, ¿verdad? Leyendo estas publicaciones, pues atendemos al crecimiento cada vez más abundante de nuevas especies humanas, igual que atendemos, pues poner por caso, pues a la aparición del último oviraptosauro emplumado del Cretáceo, que apareció hace unos días y que se llama Ansubilei, ¿verdad?, el pollo del infierno, que se encontró al parecer un equipo del Instituto Smithsoniano, ¿verdad?, encontrar una formación cretácica de Dakota, un oviraptosauro con plumas, y de la misma manera que van apareciendo pues, diferentes especies pues, qué sé yo, de dinosaurios o de cualquier otra cosa, en fin, de protolémures o de lo que sea, pues también aparecen cada vez con impulso renovado y creciente pues, diferentes especies humanas, como por ejemplo el Homo antecesor, ¿verdad?, pero pues el Homo mauritanicus, de los que nos hablaba hace poco, pues hace unos minutos Carlos, el Homo rudolfensis,
mucho más reciente el Homo floresiensis, que apareció en el 2004 en la isla de Flores, pero también el llamado homínido de Sinova, que apareció en el 2010, ¿verdad? Y por supuesto el neandertalensis, que últimamente está pues, en la cresta del huracán por proyectos tales como, por ejemplo, el proyecto Genoma Neandertal, encabezado por este Favo, ¿verdad? Este bioquímico y genetista, especialista en biología molecular del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, sueco, que está efectivamente secuenciando el genoma neandertal, y por proyectos todavía más, pues, qué sé yo, más pintorescos, que pueden parecer, ¿verdad?, pero que sin embargo están copando, ¿verdad?, titulares como la declaración de George Church, en el sentido de su propuesta de clonar a un neandertal, ¿verdad?, con una madre de alquiler que sería Sapiens. Y entonces, pues a ver lo que pasaría ahí, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué sucede ante semejante masa de fenómenos que algo tienen desde luego que decir respecto del hombre? Pues sucede, y a mí me parece que esto es así, que los criterios de Simpson, por ejemplo, y otras determinaciones paleoantropológicas dicen muy poco en relación al propio proceso de la hominización. Pues porque aunque la cuestión es la siguiente, resumiéndola mucho, aunque estos criterios, como por ejemplo el bipedalismo, la capacidad craneana, la posición erguida, etcétera, etcétera, la mano prensil, por ejemplo, etcétera, sean desde luego morfológicas, esos criterios son morfológicos respecto de terceras configuraciones bioquímicas, por ejemplo, o biofísicas, o lo que fuese. Sin embargo, resultan a su vez lisológicos a la escala antropológica si no aparecen combinados con configuraciones institucionales que ya serían, no, según la terminología que utiliza el materialismo filosófico, no phi physis, sino pi neuma. Y entonces, estos criterios de Simpson aparecen como criterios lisológicos a escala antropológica si no a su vez se combinan con instituciones históricas. De modo que no cabe decir que esos criterios reduzcan al hombre. Vamos a decirlo de otra manera, de otro modo. El proceso de hominización del que trata la paleontología solo tiene sentido como tal proceso de hominización si damos por presupuesta la propia idea de hombre. Y este es el dialelo antropológico gritándose aquí en todo pleno pulmón, porque si no damos por presupuesta la propia idea de hombre que habrá de resultar en el propio proceso de hominización, ¿por qué ver este proceso como proceso de hominización? Ahí está la cuestión, ¿verdad? Y entonces parece que si no lo hacemos así no habría mayor razón para interpretar dicho proceso como el proceso de origen y evolución del hombre. Y esto, claro, esto desde luego no pretende tanto tener la coloración de una crítica al proyecto de la paleoantropología, en la medida en que esta paleoantropología se mantenga en la inmanencia de su cierre, sino de su pretensión reductora de la propia idea del hombre. Es decir, no es que el hombre no tenga nada que ver con la paleoantropología, sino que no quedará agotado por ella, aunque solo sea porque tal idea aparece atravesando diferentes campos categoriales. Y claro, y aquí lo que yo creo que me parece a mí rigurosamente necesario también afirmar o explicar o vamos a intentar aquí exponer, ¿verdad?, es la circunstancia de que la propia concepción de la paleoantropología, que por esto es la usual entre los paleoantropólogos, como ciencia que tiene por objeto la evolución humana, esa concepción habría que situarla en la capa nematológica o metodológica de las ciencias paleoantropológicas, porque en su capa básica, donde se dan pues, los procesos operatorios que dan lugar o no a la configuración, a la constitución de los teoremas, ahí no aparece la idea de hombre por ninguna parte. ¿Ahí qué aparece? Pues aparecen formaciones o términos tales como, por ejemplo, fémures, caderas, pelvis-elvis, mandíbulas, crestas sagitales, que son los términos susceptibles de ser operados, ¿o no? Esta es la cuestión. Entonces, la propia concepción de la paleoantropología como ciencia del hombre, es decir, como paleoantropología, es una concepción, por así decirlo, nematológica, no tecnológica. Esto es lo primero que habría que, yo creo, que cimentar aquí con todo el rigor necesario. Y como vamos mal de tiempo, supongo, etcétera, vamos a pasar a la siguiente escala, de todas maneras de la que ya he hablado otras veces, la escala etológica. Y claro, la etología ha mostrado en muchas ocasiones, o ha exhibido, su potencia reductora, que hablaríamos de un reduccionismo descendente de los asuntos humanos al darwinismo, por utilizar el título del libro de Richard Alexander, Darwinismo y asuntos humanos, mediante, por ejemplo, pues, teorías etológicas tales como, por ejemplo, sin ir más lejos, por referirnos a lugares clásicos, la teoría de la agresión de Konrad Lorenz, a través de la
del concepto de mecanismo desencadenante innato, que al parecer serviría también para dar cuenta tanto de la guerra, y aquí Lorenz y Eivestel citan sin solución de continuidad la guerra humana y la guerra civilizada y la guerra primitiva, como si fueran lo mismo, pero también serviría para dar cuenta pues, de enfrentamientos de grupos de ratas, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Qué sé yo, estudios como los de Otto Kennin, que es capaz de poner al mismo nivel, ¿verdad?, pues los uniformes húsares, que es lo que estudia, con las sombreras, ¿verdad?, los uniformes húsares. Esto lo pone al mismo nivel que las erecciones pilosas de los hombros de los primates, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Parecería que la etología, por tanto, está capacitada para reducir esta escala histórica a la propiamente zoológica, pero la cuestión es que, por ejemplo, por tomar un ejemplo no ya de los clásicos, sino muy de actualidad, por mencionar, ¿verdad?, algo que dice Frans de Waal en su último libro. Frans de Waal es un famosísimo y prestigiosísimo etólogo holandés, sin embargo ahora trabaja en el Centro de Primatología Robert Yerkes en Atlanta, en Emory, en Estados Unidos, en el estado de Georgia, y en su último libro titulado El bonobo y el ateo, libro del cual yo me ocupé recientemente en las páginas del Catoblepas, dice algo muy significativo, me parece a mí, y yo creo que es un lugar, creo que yo, idóneo para terminar mi intervención por ahora, ¿verdad? Y es lo siguiente, dice que él cita unos estudios experimentales que han tenido lugar a través de un grupo de investigación con unos macacos japoneses que mostraban lo que él llama una aversión a la desigualdad, porque se negaban a realizar una tarea, ¿verdad? Cuando la recompensa por esa tarea era de menor valor que la que recibían otros primates de la jaula de al lado, pero sin embargo, si todos recibían lo mismo, realizaban la tarea encantados, ¿verdad? De modo que, por ejemplo, si el macaco japonés A observaba que el B había recibido uvas por hacer lo mismo por lo que a él le daban pepino, ¿verdad?, por ejemplo, pues no, ya no realizaba la tarea, y entonces dice Frans de Waal, y esto es una versión a la desigualdad presente en la estructura cognitiva de todos los primates, que estaría a la base, ¿verdad?, del gesto de los indignados del ocupar Wall Street. Y entonces, claro, me parece a mí que este es el ejemplo típico de reduccionismo etológico. Dos palabras para analizarlo en la medida de nuestras posibilidades. Sencillamente, esta reducción, aunque sea verdadera, que no lo negamos, es abstracta. Y no porque la inteligencia o la racionalidad de los macacos japoneses sea superior a la de los indignados de la Plaza del Sol o de Wall Street, porque esto sería muy dudoso. Y además, aunque fuese así, tampoco explicaría nada, por el propio mentalismo, ¿verdad?, de estos conceptos. Como tampoco explicaría nada apelar a la indignación, porque la indignación sí que es un rasgo intragenérico común a los macacos y a los indignados, aquí está la cuestión. Sino que esta indignación, como motor etológico genérico, solo opera subordinándose a un contexto cultural extra e intersomático, entre los cuales figura, por ejemplo, Wall Street o la Plaza del Sol, como tales instituciones arquitectónicas y urbanísticas, y a su vez envolventes de otras instituciones financieras, políticas, etcétera, a las que la indignación del macaco no estaría referida. Claro, se refiere más bien a objetos tales como las uvas o los pepinos, ¿verdad? Y yo creo que aquí no está la clave eficiente de la inconmensurabilidad de unas escalas nosológicas con otras, de donde resultaría, aunque esto ya no lo puedo justificar aquí, que esta propia inconmensurabilidad como ejercicio de la destrucción mutua, por así decirlo, autocontextual de las diferentes categorías, donde nos lleva, precisamente esto es lo que nos lleva a disolver la propia idea del hombre como una hipóstasis total. Esta es la cuestión. Bueno. Parte de esta mesa y gracias por vuestra presencia aquí, y no digo más, la presencia pues, es lo que agradezco. Yo estoy aquí convocado para hablar de la perspectiva psicológica del hombre, y a eso me voy a tener. ¿Qué es el hombre? No es una pregunta que se hagan los psicólogos, pero lo que hacen los psicólogos supone una cierta idea de hombre o incluso la falta de ella, ¿no? Y donde esta idea de hombre
está presente con más o menos explicitud o de forma más implícita, es en torno a los conceptos de yo, de self, de personalidad y de ego. Es ahí donde habría que, digamos, que buscar, ¿no? para percibir qué idea de hombre pues, tiene la psicología. Y cuando nos asomamos a eso, a esa búsqueda, lo que nos encontramos es con una variedad de concepciones, de opciones, pues yo creo que prácticamente inabarcable, así, en todo caso inabarcable para una exposición de 15 minutos, no punta al pánico, que yo no voy a hacer, digamos, una revisión así exhaustiva, pero es un tema que merece una teoría de teorías psicológicas acerca de concepciones que conciernen pues, a la idea de hombre. Lo único que voy a hacer es así un recuento, digamos, por encima, que cualquiera que estuviera un poco avisado o informado de la psicología, pues tropezaría con ellas y cuando las enumera ahora, pues van a ser reconocidas por muchos, sin siquiera ser a lo mejor pues psicólogos, ¿no? Esas concepciones en las que tendremos que encontrar la idea de hombre que sea, pues forman parte de las distintas tradiciones de la psicología. La psicología para bien y para mal, pero yo creo que en todo caso, formando parte de su naturaleza compleja y problemática, pues no cuenta solo con una tradición, sino con varias, y en lo que vamos a ver, esas tradiciones no están destinadas a que caduquen y unas superen a otras, sino a que formen parte de una realidad pues heterogénea y ciertamente pues, conflictiva, ¿no? Y haciendo esa enumeración así de las distintas opciones en psicología donde podemos buscar la idea que se tenga de hombre, pues yo he encontrado 7 u 8, 7 realmente existentes y 8 o una octava, contando una que digamos que todavía no existe, pero andan tras ello, ¿no? Y es lo que en la hoja que yo les he entregado se encuentra en el reverso, y simplemente pues no aporta gran cosa a la argumentación, pero me resulta a mí cómoda que dispongan de esta hoja para mi propia exposición, ¿no? Y es una pues que ya yo mismo titulo pues perspectivas de la psicología y su idea de hombre, ¿no? Yo creo que la primera perspectiva de la psicología que tenemos que considerar, por razones yo creo que históricas y de importancia no solo histórica, sino actual, por su presencia tanto académica como mundana, desde luego es la perspectiva psicodinámica, digamos iniciada por Freud y por el psicoanálisis, y es una perspectiva pues que lejos que de haber desaparecido, como tantas veces se ha declarado el psicoanálisis, pues no ha dejado de crecer y de multiplicarse como las otras tradiciones a las que yo me voy a referir a continuación, ¿no? En esta perspectiva psicodinámica pues nos encontramos pues con la conocidísima estructura tripartita de la psique o del yo, distinguiendo entre pues el yo y el superyo, como una estructura de 3 elementos que a muchos, empezando por Popper, le parecen historias del Olimpo, y sin embargo, digamos, están funcionando ahí. Es posible que no sean científicas, pero quizá tienen más mérito en la medida en que, sin ser científicas, digamos, tienen una presencia y una referencia pues constante, ¿no? Esto supone una consideración pues ya del hombre conflictiva, en la medida en que se están ahí incorporadas en esas estructuras unas tendencias impulsivas en favor de la vida, en favor de la muerte, thanatos o eros en términos de Freud, una estructura del yo contenedora, de esos impulsos que son incompatibles con la vida en la sociedad, y luego un superyo que no es sino la interiorización de las normas sociales, de la moral colectiva,
que ya tiene integrado uno, empezando ya desde la infancia, dentro de sí mismo y que funciona casi como un inconsciente. Para ver la vigencia de esta estructura tripartita, yo creo que podríamos invocar a, pues no sé, la propia teoría de Platón, donde el individuo tiene las tres partes de la polis o de la estructura del Estado, formando parte de uno, y es precisamente esa estructura tripartita de uno, digamos que refleja o está medida o está construida o está derivada de la estructura digamos, del Estado y de la ciudad, ¿no? La teoría que le salió a Freud seguro que hay que verla dentro de la estructura, pues también de la ciudad de Viena, con distintas, digamos, fuerzas, incluso hasta clases sociales, etcétera, pues que constituyen una unidad problemática y conflictiva dentro del individuo, ¿no? Yo podría invocarme a mí mismo aquí en favor de esta teoría tripartita de Freud. Tengo el impulso a seguir hablando de esto, pero mi yo educado me impide acotar este tiempo, teniendo además el superego que es Lino, aquí marcando las normas que yo ya tengo hasta interiorizadas y no necesito ni siquiera remitirlas a ellas. En esta perspectiva psicodinámica se nos dibuja entonces un hombre que yo, por reducirlo a dos términos, y lo haré así con todas las opciones que voy a presentar, pues lo denomino hombre pulsional, para sugerir que es una idea de hombre anclada o caracterizada por impulsos de vida, eros, e impulsos también luego de muerte, contrarios o aparentemente contrarios a los anteriores, que está luego, digamos, contenida y autocontenida, y así resulta pues un individuo conflictivo, ¿no? Podría denominarse también hombre hidráulico, o, en fin, según diversas opciones. Así que tenemos una primera idea de hombre, que es el hombre pulsional. Una segunda concepción de la psicología, tradición, ella misma, con sus conceptos de yo y de self y de individuo, pues la encontramos en una tradición completamente distinta a la de la psicoanálisis y que de hecho surge pues en buena medida contra el psicoanálisis, así como contra la tercera opción de la que hablaré dentro de unos segundos, ¿no? Y es la tradición humanista de origen típicamente americano, pues es una que tiene una concepción del yo pues completamente alejada de la impulsiva o de la pulsional freudiana, y es una que supone que dentro de los individuos, de las personas como ellos dicen, pues hay una serie de potencialidades que tienden al autocrecimiento y a la autorrealización. Entonces el individuo está lleno de potencialidades que no necesitan sino crecer y desarrollarse, y acaso es la sociedad la que impide este autocrecimiento, ¿no? Esta es una tradición inaugurada por Rogers, Maslow, y que, bueno, pues que tiene sus variantes actuales, no es histórica en el sentido de caducada, ni mucho menos, y que tiene una versión hoy día, digamos, que está completamente de moda, y que es la psicología positiva. La psicología positiva yo creo que es la versión actual de esta tradición humanista, respecto de la cual quieren desmarcarse, porque consideran la tradición humanista que no es científica, mientras que la psicología positiva pues lo sería, pero la tradición de la psicología positiva, que por cierto es un término acuñado por la tradición humanista, pues es una que desarrolla esta concepción del ser humano como dirigido a desarrollar una serie de potencialidades que en la tradición humanista se denominan y da título a libros pues que digamos que están de moda, y al mismo tiempo de autores pues de reconocido prestigio científico, como es la noción de florecimiento, ¿no? La noción de florecimiento sugiere que digamos que la felicidad, el bienestar es algo digamos que puede florecer derivado de las personas si se crea pues un contexto que no lo impida, etcétera, ¿no? Esta figura de hombre, esta idea de hombre, yo la llamo pues hombre botánico, ¿no? Que supone que los atributos del hombre
están ya precontenidos en algún sitio interior, como si fuera, pues no sé, la bellota que contuviera el roble, y lo que se necesita es pues este florecimiento. Un nombre botánico, digamos que no deja de ser irónico para establecer precisamente un contraste con las autoconcepciones que tienen los humanistas de sí mismos, y ya no digamos la psicología positiva, ¿no? Un tercer lugar, una tercera cordillera donde encontrar la idea del hombre viene también de otra tradición muy relevante, tan relevante como las anteriores, como es la tradición conductista, posiblemente anterior a la propia humanista, y la tradición humanista a la que me referí es una que surgió contra el psicoanálisis, como he señalado antes, y contra el conductismo también, en este caso por científico, ¿no? por reducir el hombre a una supuesta consideración, mecánica o mecanicista, ¿no? Según los humanistas, ¿no? Bueno, lo cierto es que la tradición conductista es una de las más importantes, es una que tampoco es homogénea, sino es muy heterogénea, y que no podemos de ninguna manera, meter en el mismo saco sin distinguir diferentes corrientes dentro del propio conductismo. Más que conductismo hay conductismos, y tendríamos que saber de qué hablamos de conductismo cuando hablamos de él o contra él. Yo distingo tres. Uno es el conductismo metodológico, el ER, estímulo-respuesta. Este mecanicista es el que tiene el que tiene la gente, cuando tiene la gente una idea, que ni idea tiene de él, del conductismo, es esta imagen, la imagen estímulo-respuesta que viene de Pavlov o viene de Watson. En esta misma línea hay otro conductismo que ya mete entre el estímulo y la respuesta aspectos subjetivos o aspectos interiores de dentro del individuo, de la mente o del cerebro hoy día. Entonces se trataría de un conductismo, mediacional, que incorpora los aspectos que el esquema ER ha dejado fuera, los incorpora a título de hipótesis. Todas estas dos variantes forman parte del mismo conductismo metodológico, que por razones metodológicas dejó fuera buena parte de los contenidos psicológicos, como son los subjetivos, las experiencias privadas, el pensamiento, todo lo que sería, en el contexto en el marco de estas jornadas, que se entendería como el mundo, la parte convexa en este caso del individuo, del sujeto psicológico, ¿no? Frente a ese conductismo estaría el conductismo radical, cuyo nombre es un nombre seguramente muy atrevido y desafortunado, porque la gente malentiende que es, el conductismo toma este apellido de radical para desconsiderarlo precisamente por radical, como si fuera radical quisiera decir, aberzale, o que estuviera, en contra de todas las cosas. Radical en el sentido propio, como lo introdujo Skinner, quiere decir que es tan radical que ese conductismo no deja fuera de su consideración nada, incluyendo la experiencia subjetiva, y no la deja fuera porque no sea observable para los demás, porque, como dice Skinner, es observable para una persona, que es uno mismo. Y entonces el problema se plantea cómo es que hay una parte del mundo que solamente se da a un individuo, que es uno mismo. Y el problema entonces aquí que plantea Skinner, es efectivamente cómo la comunidad verbal que persiste a cualquier individuo enseña a los individuos, empezando por los niños, a dar cuenta de una parte del mundo pues que se le abre a ellos de una forma, si quieres, subjetiva, pero mediada objetivamente por la comunidad verbal, ¿no? O dicho a la inversa, cómo es que hay una parte del mundo que uno aprende a dar cuenta de ella a los demás, y aprende a dar cuenta de ella a los demás a través de las mediaciones sociales, del lenguaje, etc. Este es el conductismo radical de Skinner, en el que yo me situaría. Hay un tercer conductismo que es una variante
del conductismo skinneriano que se llama conductismo funcional o conductismo contextual, y que ya tiene un apellido, digamos, menos ofensivo para el común de la gente que el adjetivo pues radical. Bueno, lo que caracterizaría al conductismo, tomando al conductismo radical como el ejemplar principal, es que nos habla de un sujeto operante, de la conducta operante como la referencia del material psicológico pues a analizar y a estudiar, y a partir de ahí ir considerando distintos aspectos de la conducta, incluyendo los eventos privados que no se dan a la observación de los demás, pero sí a la de uno. Y de ahí deriva una concepción de hombre que yo denomino, ateniéndome al sintagma de dos palabras únicamente, denomino como hombre operante, ¿no? Por destacar precisamente que se trata de un sujeto operatorio, excuso decir, digamos que corpóreo, y que estamos aquí hablando, digamos, de operaciones en todos los sentidos, empezando por las corpóreas y manuales, que son de las que dispone el infante, por definición antes de hablar, y luego las operaciones siempre corpóreas, manipulativas, etcétera, y obviamente ya pues las que están mediadas o permitidas o expandidas por el lenguaje. Así que tenemos tres ideas de hombre, pero no son las únicas, sino hay todavía otras cuantas, ¿no? Otra gran tradición, completamente distinta a todas las anteriores, que nos encontramos en la psicología y que es una de las más establecidas. Bueno, todas ellas están muy establecidas, pero esta no es una de las menos, sino probablemente de las más. Es pues una que nos viene de la tradición de la comunicación. Bueno, se da especialmente en clínica, y es un enfoque que de la clínica se deriva una concepción general de la psicología, y es una concepción de la clínica en términos de los problemas de comunicación, en la que se entienden los problemas psicológicos que tenga la gente como problemas de comunicación entre dos o más individuos de acuerdo con un sistema, ¿no? Es diferente a las concepciones intrapsíquicas o individualistas de los problemas psicológicos, por cuanto que ahora se entienden los problemas psicológicos como problemas de comunicación y por lo tanto que implican pues a dos o más individuos formando parte de un sistema, y este sistema de referencia para este enfoque clínico es la familia, por ser el sistema más bueno, de donde derivan más problemas psicológicos, por lo demás. O sea, no solo es pertinente pues por su presencia, pero por su pertinencia también como... Bien, es una teoría que deriva, un enfoque que deriva de la teoría de la comunicación en tiempos, cuando impactaba la tecnología de la telefónica, y así la concepción que se tiene del sujeto psicológico es la concepción del emisor, del receptor, y bueno, y esa metáfora está ahí muy socorrida, ¿no? Es un enfoque, de todos modos, este enfoque comunicacional del que estoy hablando, que se reconoce, digamos, con mucho orgullo, y es en este sentido para reconocerles a ellos este reconocimiento, se reconocen en la tradición justamente de la sofística, en la medida en que bueno, pues con todas las presunciones de la sofística y la importancia que tiene el lenguaje para arreglar, siquiera a nivel de discurso o de persuasión, los problemas que pudieran tener los individuos, ¿no? El ejemplo del sofista clásico Antifonte, que utilizó la sofística para curar los males que tuviera la gente que acudieran a él en el ágora de Corinto, pues sería un ejemplo reivindicado por este enfoque, ¿no? Este es un enfoque entonces muy pragmático, digamos, que utiliza el lenguaje en su dimensión, digamos, pragmática y sofística para ayudar a los problemas de la gente. Yo identifico a este hombre como el hombre estratégico en el sentido de la sofística, ¿no? Otra gran tradición de la psicología la encontramos en la psicología cognitiva, y es una que nos va a dar
una concepción del hombre que podemos, y ellos lo mismo, yo creo que la tienen reconocida así, como nos da una idea de hombre como hombre computacional, lo que caracteriza al ser humano, su análisis psicológico consiste en analizar pues, el procesamiento de la información que se supone que lo realiza pues, la mente o la mente asentada en el cerebro, ¿no? Otra tradición es la tradición psicobiológica dentro de la psicología, que tiene disciplinas como fundamentos biológicos de la persona o de la conducta. Entonces trata de fundamentar la conducta en el funcionamiento del cerebro y nos daría ahí una idea de hombre que yo llamo, utilizando aquí un título de un libro de un célebre neurocientífico, Changó, pues el hombre neuronal, ¿no? Una combinación del hombre computacional y del hombre neuronal nos daría, digamos, esa versión futurista, esa que decía yo que no existe porque está programada o prevista para el futuro, pero que andan en ello, y que estaría desarrollada por el futurólogo o futurista digamos, de referencia Kurzweil, ¿no? Y que supone que en el futuro se trascenderá la dimensión biológica y el hombre será de una manera inimaginable, digamos, desde la escala de hoy día, ¿no? Para el 2029 tiene previsto que se supere la prueba de Turing, de tal manera que alguien ya no pueda distinguir si está interactuando con un ordenador o con un ser humano, incluyendo naturalmente los sentimientos y la memoria y no solo la inteligencia. Este es un hombre que ellos lo denominan así, transhumano, ¿no? Y otra versión, la última que yo cito, y la he elegido para terminar esta serie, pues es una que viene dada también de otra gran tradición, que es la de la fenomenología, y es bueno y se reivindica aquí después de lo anterior por decir de volver a las cosas mismas, ¿no? Que es en este caso pues las personas con su cuerpo y bueno y la fenomenología está teniendo hoy día en la psicología gran presencia y gran importancia en la clínica precisamente por la reivindicación de la subjetividad y al mismo tiempo una consideración del mundo no ingenua o realista, sino constituida, digamos, pues eso en relación con un sujeto y un objeto en una relación dialéctica, y eso da lugar pues, a un hombre fenomenológico, ¿no? Para terminar, y que sería lo más importante de esto, pero simplemente para dar pistas por donde podrían ir, en la medida en que tengamos tiempo, digamos, las cuestiones, yo diría, digamos, que todas estas opciones no son unas, por decirlo así, que carezcan de sentido. Yo creo que todas ellas tienen sentido, aunque solo fuera porque su presencia y su realidad crea un contexto ya institucional que las valida, sino porque han surgido también digamos, en contextos y circunstancias que responden pues, a eso, no son gratuitas, por decirlo así, o graciosas, ¿no? de autores geniales, etcétera, ¿no? Y no están entre ellas, por contradictorias que sean, o distintas que sean, no están entre ellas en el orden de unas acertadas y otras equivocadas. Todas tienen sentido, ¿no? La pregunta mía, o la pregunta relevante aquí sería, entonces, ¿cómo es que todas existen y tienen sentido y no podemos desacreditarlas como carentes de sentido, ¿no? ¿Y cómo se podría, y una pregunta adosada a esto, cómo se podría, digamos, salir, digamos, de esta heterogeneidad, por decirlo así, ver claridad en ello, ¿no? Yo encuentro que la manera de considerar que todas, a su modo, tienen sentido y la manera de percibir digamos, un cierto orden que las trascienda a todas ellas, yo creo que viene o tiene que venir de una cierta idea de persona que figura, digamos, en todas estas concepciones, por más que la noción de persona apenas, digamos, se use, ¿no? Y si a todos estos enfoques nos parecen sensatos y dan juego y funcionan y son satisfactorios para quienes los aplican, lo es porque sus autores ya contaban con una idea de persona, la idea de persona, naturalmente, de nuestra sociedad, que ponen a funcionar y los resultados que hayan con sus análisis, pues resultan satisfactorios porque ya incorporan de entrada, o la idea de persona ya está funcionando en sus estudios,
y desde luego la idea de persona ya está envolviendo a los sujetos psicológicos que ellos están estudiando, ¿no? Entonces habría que, dentro de la idea de persona, reivindicar pues una persona, digamos, evolutiva, histórica, o sea, que es la dada en la sociedad de la psicología en la que estamos aquí desenvolviéndose, que tuviera morfología urbana, que tuviera morfología humana, lo cual no puede parecernos una obviedad, pero si vemos el hombre transhumano, que no se sabe qué formología, digamos, va a tener, no es, digamos, tan excusable esta exigencia. Una concepción de persona que enfatice el punto de vista individualista a su vez, de manera que son las personas individuales las que definen la noción de persona humana, y esta categoría o este atributo humano de cada individuo viene precisamente de la sociedad y de las instituciones de la que forman parte los sujetos psicológicos que estudian los científicos y los propios científicos que forman parte de esa sociedad, ¿no? Y luego aquí tendríamos una dialéctica que podría darse entre la transformación del individuo en persona y la dialéctica individuo-persona, de cuya dialéctica pues derivan pues los análisis psicológicos que importa, ¿no? Que importa a los propios psicólogos, ¿no? Bueno, pues de esa dialéctica individuo-persona yo creo que podríamos, o yo mismo, es de una de la que estoy tirando para entender los problemas psicológicos sin incurrir pues en reduccionismos, tanto reduccionismos intrapsíquicos que situaran en una supuesta psique interior flotante, o reduccionismos neurobiológicos que lo redujeran al funcionamiento neuronal, pero sin incurrir tampoco en reduccionismos sociologistas, digamos, que simplemente atribuyeran a la sociedad las causas de los problemas psicológicos, ¿no? Tendríamos que hablar de esta dialéctica y simplemente lo dejo aquí incitado en la medida en que dispongamos de tiempo y de sabiduría para responderlo. Pues muchas gracias. Ha triunfado claramente el ello. No, solo por muy poco. Así que pasamos al último yo a ver qué pasa. Sí. Bueno, buenos días y ante todo agradecer a la Fundación y a Lino por haber contado conmigo para estar aquí, y rápidamente, para que no me coma el tiempo que viene con una espada detrás de nosotros, pues voy a exponer de la forma más rápida que pueda aquello de lo que voy a hablar. No sin antes decir que una vez ha intervenido Marino e Íñigo, tengo la sensación de estar como aquel señor del chiste en el que había 3 vendedores y entonces todos hacían una retahíla de lo que iban a vender y el tercero decía yo también, porque muchas de las cosas que voy a decir, si no todas, pues prácticamente las han pisado ya mis anteriores, en fin. De lo que voy a tratar de hablar es de la geografía humana y de cómo la idea de hombre se inserta en la geografía humana y cómo, al insertarse esta idea de hombre en la geografía humana, da lugar a lo que pudiéramos llamar un nódulo noseológico con su entorno, su contorno y su entorno, un entorno que no es solo el de la propia geografía, sino el de otras categorías científicas e incluso dentro de la geografía de otros nódulos geográficos que se moverían a la escala de las capas metodológicas de la misma geografía, y ejerciendo una idea de hombre que va a estar dada en un plano ontológico, en un plano noseológico y en un plano pragmático, y que en realidad no son nada. Porque lo que en realidad está ocurriendo son las operaciones con los términos tradicionales de la geografía, pero que se conciben o que se autoconciben por parte de estos geógrafos como si estuviesen dando lugar, por una determinada inflexión histórica, a una nueva categoría que pretende separarse de lo que están haciendo el resto de los geógrafos, ¿no? Entonces, cuando la primera idea que tenemos que tener en cuenta entonces es que cuando hablamos de geografía humana se nos mezcla el concepto de geografía humana con geografía humanista y con geografía humanística. Esos son ya 3 conceptos que aparecen ahí, por lo menos contradistintos, pero que hay que de alguna manera dar cuenta de ellos para ver qué lugar ocupa cada uno.
Así muy rápido, podríamos decir que desde una perspectiva denotativa, pues son lo mismo, porque todos ellos nos hablan de libros de profesores, de departamentos de la facultad, de paisajes, etc. Pero cuando lo enfocamos desde una perspectiva connotativa, y sobre todo si lo analizamos en términos de función-argumento, vemos que la geografía humana estaría desempeñando aquí la función de función, valga la redundancia, y la geografía humanística o humanista estarían desempeñando una función de argumento, es decir, como lo que casi acabo de decir, como el nódulo que está dentro de la geografía humana, ¿no? Digamos que imponiendo un sesgo ideológico, en principio. Y por otra parte, la diferencia entre geografía humanista y geografía humanística, que generalmente todos los geógrafos, incluso el mismo geógrafo, por poner un ejemplo, José Estébanez, utilizan indistintamente. En un artículo que publicó en el año 83 habla de geografía humanista, y en ese mismo artículo que metió en un libro sobre la historia de la geografía habla de geografía humanística, geografía humanista, humanística. Sin embargo, humanista y humanística, aunque las dos hacen referencia al término humanismo, tienen una pequeña connotación, un sesgo completamente distinto, porque mientras que humanista sí hace referencia a humanismo en general, humanístico, y por lo tanto tiene como una connotación intencional, humanístico hace referencia, además de a humanismo, a humanidades, y por lo tanto tiene una connotación extensional, ¿vale? Entonces, para que... Bueno, esto como diríamos como aperitivo de por dónde estoy diciendo las cosas, ¿no? Decía antes que se forma un nódulo noseológico, y efectivamente sí que podríamos ver desde la perspectiva del entorno, cuando en los años 70 empieza a ponerse, a raíz de la crisis, y sobre todo de la crisis tecnológico-cultural, de lo que era el sistema neotécnico de las sociedades políticas de los años 70, la profundización de ese sistema neotécnico, empieza a haber como una respuesta que podríamos poner en fenómenos que ocurrieron entre los 65 y 75, la crisis del 73 misma, pero el año 68 podría ir precisamente contra esa profundización en la sociedad neotécnica, en las sociedades políticas neotécnicas, y empieza a haber dentro de la geografía pues como una respuesta, como una alternativa al modelo que pretendía explicar los fenómenos desarrollistas de los años posbélicos, que estaban basados, desde el punto de vista de las capas metodológicas, estaban basados en una filosofía positivista, el positivismo lógico, bien vía teoreticismo, bien vía descripcionismo, y que se fundaban o acogían a los modelos de la economía espacial, el modelo von Thunen, el modelo Loos, el modelo Weber, el modelo Kristaller. Entonces, estos modelos tenían una idea o dentro de su entorno estaban trabajando con un principio de las ciencias que era el Homo economicus, y frente a estos modelos es frente a los que se van a erigir estas geografías humanísticas. De tal manera que en los dialogismos que se dan entre los geógrafos se van a hacer los contactos que generarían ese contorno de la geografía, ¿no? Podemos ver algunos ejemplos de ello, tengo algunos textos, a ver si me da tiempo a leerlos. El caso es que la geografía humanística se va a ir acogiendo a una serie de filosofías que, a mi juicio, para decirlo rápido, se están moviendo a una escala metalingüística, realmente, es decir, de la misma manera que antes se pensaba que era el neopositivismo el que estaba auspiciando un hacer científico, ahora se va a pensar que es la fenomenología, o que es el idealismo, o que es el humanismo, definido así, el que están haciendo ahora la nueva ciencia, ¿no? Y entonces van a proponer un sistema categorial para la geografía que ponderará la subjetividad, que ponderará la comprensión frente a la explicación, y van dibujando en la escala, en el nivel de las capas metodológicas, un entorno de una ciencia ficción que es completamente distinto de lo que después se va a estar trabajando. Qué sé yo, pues cuando Joan Nogués hace
una tesis doctoral dedicada al paisaje de la Garrocha en Cataluña, pues va a tener que hacer una serie de encuestas utilizando metodologías cualitativas, y por lo tanto esas metodologías cualitativas van a tener que operar con sujetos, pero no necesariamente todo esto tiene que ver con la subjetividad en el sentido en el que lo están diciendo, y ni tiene que ver con el mundo de la vida en el sentido de la fenomenología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se va produciendo este despegue de crítica, se va formando frente al entorno de la geografía radical marxista o estructuralista, frente a ese entorno que está formado también por el positivismo lógico, se va a ir generando, pues, en la rotación de la propia geografía humanística a la escala de las capas metodológicas, se va a ir generando también ese dintorno, un dintorno que todo hay que decirlo, parte de la misma estructura interna del cuantitativismo, es decir, la geografía de la percepción y la geografía del comportamiento. Sin embargo, esto es rechazado por los geógrafos humanistas, porque la geografía de la percepción y la geografía del comportamiento ha de regresar a una serie de estructuras envolventes de carácter genérico estadístico con las que ellos no están de acuerdo, y ellos se sitúan en otra escala que veremos luego para buscar el sentido positivo que pueden tener todas estas elucubraciones de los geógrafos humanistas, ¿no? Bien, a grandes rasgos, pues despachamos esto del entorno y del entorno. Entonces vamos a ver ahora que a raíz de estos movimientos de la geografía, incluso partiendo de la geografía clásica, se van a ir dando interpretaciones también distintas, de las que simplemente voy a mencionar, pero que no voy a entrar en ellas ni mucho menos, que son hay tres, básicamente: la interpretación de Horacio Capel, que muchas veces la he dicho aquí, que es la que dice positivismo frente a antipositivismo, y entonces la geografía humanística se encajará como un antipositivismo. Hay otra interpretación, que es la de Unwin, que viene, utilizando una terminología habermasiana, viene a decir que hay ciencias empírico-analíticas y ciencias histórico-hermenéuticas, y que la geografía humanística, pues, se estaría formando ahí una ciencia histórico-hermenéutica. Y hay otra, que es la de un profesor italiano de geografía, un geógrafo italiano que se llama Angelo Turco, que distingue entre narrativas paratácticas y narrativas liminares. Las narrativas paratácticas tendrían que ver con la causalidad, y las liminares tendrían que ver con la comprensión y con la subjetividad, así a grandes rasgos. Por lo tanto, la geografía humanística sería una geografía liminar, o utilizaría una narrativa del espacio geográfico liminar. En todo caso, todas estas interpretaciones, desde nuestro punto de vista, habría que rechazarlas, porque primero porque confunden muchas cosas. Positivista, antipositivista, no está muy claro lo que quiere decir, porque positivista sí que tiene una definición positiva, aunque bien es cierto que hay también muchos positivismos, pero antipositivista simplemente es por negación, y lo mismo pasa con histórico-hermenéuticas y empírico-analíticas, porque como si las ciencias empíricas o las ciencias naturales no hubiese que tener también una hermeneusis determinada, y lo mismo pasa con paratáctico y liminar, que podríamos dar cuenta de ellas con la distinción dentro de las propias ciencias humanas de las metodologías alfa y beta operatorias, pero bueno, simplemente eso. Lo que quería ver ahora es qué dicen los propios geógrafos, o cómo interpretan los propios geógrafos esta geografía humanística desde esos tres niveles que decía: un nivel ontológico, un nivel noseológico y un nivel pragmático, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando contemplamos esta geografía humanística desde la perspectiva ontológica, podríamos citar, por ejemplo, a Batimer, o a Ji-Fu Tuan, o a Tetsuro Basuji, que, pues, los japoneses y los chinos en esto están muy puestos en porque además lo mezclan también con las filosofías en sentido lato orientales, y entonces, bueno, pues hacen un tinglado bastante raro, ¿no? Pero, por ejemplo, una geógrafa de origen irlandés que trabajó mucho en Estados Unidos y que incluso estuvo también en España, define en esta perspectiva ontológica la geografía humanista así:
Y además es que es un texto que va a encajar perfectamente con todo lo que estamos diciendo aquí. Dice: el humanismo ha proclamado la importancia primordial del hombre como agente libre y responsable de su propia vida y su propio conocimiento, el uomo universale, comprometido activamente en la construcción del regnum hominis, liberado de cualquier limitación derivada de la naturaleza o de los dioses. Aquí, como se ve, desde esta perspectiva ontológica, está oponiendo la geógrafa, está hablando de la geografía humanística desde la confrontación de la idea de hombre con la idea de naturaleza. Y si rascásemos un poco más, utilizando a otros geógrafos también humanistas, como por ejemplo Dardel o Berke, podríamos ver cómo también aparece la oposición hombre-animal, sugerida y que hay que interpretar, pero también podríamos ver cómo se está trabajando con ella por parte de los geógrafos. Berke es un geógrafo, Agustín Berke es un geógrafo francés que además de saber francés, inglés, español, portugués, italiano, sabe chino, japonés, y entonces, bueno, son de estos geógrafos relativistas, ¿no? Porque, bueno, conoce todas las lenguas y entonces hay una inconmensurabilidad de las lenguas, ni siquiera supone que hay solapamiento, etcétera. Entonces, bien, pero lo que dice él, es lo siguiente, ¿no? Que es a lo que iba. Dice, a ver si encuentro, dice, antes del trabajo, la existencia humana dependía, y aquí esto subrayado, como en todos los seres vivos, totalmente del fruit, el disfrute de los frutos, de la naturaleza o de la tierra. Después del trabajo, el mundo cambió. Vemos aquí como ya en esta perspectiva está introduciendo el dualismo hombre-animal y está dando pie, y si siguiésemos con otra cita de otros geógrafos, pues veríamos cómo está dando pie a algo que nos suena mucho pues al dualismo cartesiano, al discontinuismo. O sea que podemos ver que en esta perspectiva ontológica están trabajando con las oposiciones clásicas hombre-animal y con la oposición clásica hombre-naturaleza. Entonces, por eso Vatimer pues, dice que es el reino del hombre frente a la naturaleza y frente a los dioses. Es muy curioso también en esta misma concepción ontológica cómo este hombre universale, este uomo universale del que habla, se opone a la concepción del uomo unidimensional, y citan directamente a Marcuse, el hombre unidimensional de Marcuse, y entonces hablan de que los modelos economicistas de tipo positivista suponían una concepción del hombre deshumanizadora, que deshumanizan al hombre, efectivamente olvidando la relación que hay de desarrollo inverso entre las categorías y las esferas culturales, a todos los niveles, y por lo tanto suponiendo que los procesos de objetivación son deshumanización, cuando son profundización en la misma humanidad. Pero bien, simplemente para decirlo de forma rápida, ¿no? Desde la perspectiva gnoseológica, volvemos a coger a Vatimer y veamos lo que dice. Dice: las humanidades, los campos de aprendizaje considerados apropiados para la construcción de las fuentes morales e intelectuales de la humanitas, han cultivado el lema de que el objeto de estudio adecuado del género humano es el hombre, y cita Pope. Tal educación excluye las ciencias naturales y las divinidades. Otra vez, Vatimer está suponiendo que las humanidades son las ciencias de todos los hombres, de todo el género humano, como si fuesen ciencias comunes a todos los hombres. La crítica que se debe hacer aquí desde nuestra perspectiva es decir que las humanidades en todo caso serán ciencias particulares de un pueblo y que no podemos considerar a las humanidades en el sentido que entendemos de humanidades, que está en la tradición de la antigüedad, que en la tradición de Cicerón, que no podemos considerar a las humanidades como ciencias comunes a los chinos o como ciencias comunes a los persas. Bien, es muy tentador leer aquí las palabras de Ricker para oponernos de alguna manera también, aunque en el sentido del materialismo filosófico, pero para oponernos diciéndolo con las palabras de Ricker, ¿no? La historia de la humanidad, si se limita al reconocimiento puramente efectivo de los valores, no podrá describirse sino desde el punto de vista de un círculo determinado de cultura.
y por lo tanto nunca podrá conseguir validez o vigencia que sea reconocida o comprendida no solo por todos los hombres, sino también para todos los hombres, en el sentido de que todos los hombres admitan como valores los valores que ha presidido a su composición. Bueno, y por último, la perspectiva pragmática. La perspectiva pragmática viene a querer decir, Batimer otra vez, dice, el humanismo como modo de vida ha puesto énfasis en las virtudes de la justicia, la compasión y la generosidad para con el prójimo. Esto se ha materializado en el humanitarismo, la organización de los partidos políticos, el compromiso personal, etc. Bien, y la crítica que hay que hacer respecto a esta concepción es que no se sabe muy bien, desde un punto de vista nosiológico, qué sentido puede tener aquí el humanitarismo. El humanitarismo tendrá más bien a la escala del embés ontológico de la categoría, porque la categoría geográfica no se independiza completamente del mundo en el que surge, pero desde un punto de vista nosiológico, el que hablaban antes los contertulios, pues no tiene sentido hablar del humanitarismo para justificar una ciencia. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues ninguno, porque realmente lo que se está haciendo cuando se hace geografía, es decir, esto se mueve a la escala de las capas metodológicas porque los geógrafos están percibiendo que están trabajando con individuos, con sujetos que se mueven en espacios geográficos determinados y que tienen una serie de programas culturales: ir a la compra, conducir un taxi, acarrear un camión con gasolina o diseñar pues un parque, ¿no? Entonces, la geografía analítica, la geografía teorética o cuantitativa, lo que hacía era tomar estos mismos datos, pero hacía un regresus hacia perspectivas envolventes de tipo genérico, o como el marxismo, de tipo específico. Lo que hacen los geógrafos humanistas es no hacer este regresus, sino mantenerse en una escala beta su 1,1, o en todo caso en una escala beta su 2, y esta es la realidad de ese nódulo nosiológico. No hay otra realidad que esta. Por lo tanto, tampoco tiene sentido que hablen de la comprensión, porque la comprensión, en el sentido, pues, por ejemplo, de Theodor Abel o en el sentido de Brecht, no es ni más ni menos que la potencia, es decir, porque la comprensión no es de individuo, no es una operación, la operación de la Verstehen no es una operación de un individuo a otro individuo, no es un solipsismo ni es un psicologismo, no es tampoco una empatía en el sentido psicológico, ¿no? Sino que la comprensión se da en el contexto de otros individuos que tratan con objetos y que tratan con instituciones. Entonces, estas instituciones suponen programas culturales determinados, y cuando un sujeto nosiológico está interpretando un paisaje determinado, el paisaje de la Garrocha, y va con su magnetófono a grabar a turistas para ver qué concepción tienen del espacio, y dice Joan Nogué, aunque el magnetófono no es suficiente porque era muy importante tener en cuenta los gestos, como si los gestos no fuesen escalares que entran en el cálculo vectorial y se convierten en el círculo del cálculo, se convierten en vectores, que no tiene sentido geográfico los gestos. Pues lo que no se dan cuenta es que las categorías espaciales, es decir, el analizar la huerta, el sistema de propiedad, etcétera, son programas culturales institucionales, y cuando el sujeto nosiológico está ante los sujetos actantes, la capacidad de comprensión viene dada por las estructuras envolventes que suponen estas instituciones. El ejemplo en Nosotros y ellos lo pone el profesor Gustavo Bueno cuando habla de la comprensión y nos dice que el etnólogo no necesita ningún tipo de empatía, porque en su sociedad, cuando ve al primitivo abrir la puerta, en su sociedad también hay puertas. Entonces su sociedad tiene, su cultura, tiene una potencia tal que también permite y cerrar la puerta, ¿no? Bien, esto es básicamente lo que quería decir sobre la geografía humanística, ¿eh? Muy bien, pues nada, damos la palabra al público, ¿verdad? ¿Quién tiene el micrófono?
Bueno, no sé, ¿no? Yo casi preferiría, dada la complejidad, escuchar más opiniones. Pues manos levantadas. Mira, Iván Vélez. La verdad que impresionante las tres intervenciones, pero por lo que a mí me toca, en lo que ando metido, junto con Gustavo Bueno Sánchez, pues me ha llamado muchísimo la atención la última de Marcelino, que además completa algo que nos apuntó ayer en la comida, ¿no? Y entonces le quería, bueno, al hilo un poco de esta encuesta de la Rocha, precisamente todo este movimiento y todo este grupo del Congreso por la Libertad de la Cultura que tanto hemos hablado últimamente, pues pusieron en marcha todo este grupo financiado desde el otro lado del Atlántico y con este halo neopositivista que atrapaba a algunos de ellos, como ya se comentó en el caso de Tierno y tal, una encuesta en Carrión de los Condes, en la cual pues se hace un pequeño estudio piloto de cómo analizar una España pretendidamente en el futuro regionalizada o autonomizada o federalizada, en la cual participan Tamames y Amando de Miguel. No sé si la conoces, y si no la conoces, pues te pasaré datos, y además me ha sugerido también trabajar ese punto en concreto, pues simplemente comentártelo. Nada más. Y felicitaros. Venga, gracias. Pues yo me apunto a la felicitación, y daros la enhorabuena, ha estado muy bien. Yo siguiendo también, como dice Iván, con lo que estoy metido ahora, en lo que pregunto las otras dos veces, antes a Íñigo y el otro día a José Manuel López, ¿no? En relación con el monismo, pues es que, sobre todo por la exposición de Marino, pues al final has dicho algo que creo que va por ahí, que es el tema del reduccionismo biológico. Es por ahí por donde quería hablarte en concreto. A finales de los años 70 del siglo XIX, Haeckel, llegan dos obras de Haeckel a España y las juntan en un libro y se titula, y es por lo que te lo digo, ¿no?, La psicología celular. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en ese monismo que defiende Haeckel lo que pasa es que la idea de hombre desaparece, se diluye, ¿no? Se diluye. Has comentado algo en la relación que hace Platón de las partes del alma en el individuo, los hombres como partes del Estado en el Estado, y allí habla Haeckel, cuando habla de la psicología celular, pues de una tesis que ya era de su maestro, Virchow, que también las células se unen y forman un Estado, que es el individuo, ¿no? Y igual que los individuos se unen en el Estado, ¿no? Pero vamos, lo que te quiero decir es que no es en esta clasificación de 8, que lo he hecho en falta siendo de la psicología, aunque no sea de la psicología, claro. Sí. Pero como se titula el libro, La psicología celular, pues si lo tenías en cuenta también. Sí. ¿Crees que es considerable? Sí, sí. No, sí, tomo nota de ello para reelaboraciones de esta exposición, aunque por lo que acabas de decir, yo creo que, bueno, sí, que queda incluido en lo que se llamaría hoy ese hombre neuronal, que es la versión actual de ese reduccionismo biológico, donde efectivamente digamos, la persona y el hombre desaparece. Y es una referencia, pues, porque, bueno, pues digamos que le da un recorrido, digamos, histórico, y le da todavía más profundidad a estos reduccionismos actuales que no son, digamos, que no se reducen tampoco al momento actual, sino que tienen una gran tradición, ¿no? Y nada, gracias, tomo nota de ello, sí. Bueno, cuando veo aquí esta clasificación, bueno, y aparte de lo que ha salido aquí, que yo realmente vengo aquí y cada vez me decepciono más de lo poquísimo que sé, porque es que es bestial, después de la comunicación de Ongay, bueno, de cualquiera de vosotros, ¿no? Es muy pretencioso por mi parte intentar tener una idea clara de cuando se habla del hombre, ¿no? Claro, cuando nos decía nuestro profesor tomista que el hombre es un animal racional y todas estas cosas, pues bueno, pues hay que pensar muchas las cosas. Pero veo muchísima capacidad aquí para suscitar un debate, que no hay tiempo. Pero sí es verdad que cuando tú coges todos estos autores, ¿no?, desde Maslow, el hombre autorrealizado, Skinner,
que tienen una idea de hombre, además que lo dicen, ¿qué es el hombre? No hay un libro de Skinner, sobre todo en Ciencia y Conducta Humana, en muchos de ellos, donde siempre dice qué es el hombre. Freud lo dice constantemente, y yo lo que quiero insinuar también, por ejemplo, esta nueva terapia contextual a la que tú te refieres, yo creo que es la que más estás profesando, dentro del conductismo, como un análisis verbal, etcétera, del contexto. Creo que si se ve filosofía, si se puede ver filosofía en alguna pretendida ciencia, es en la psicología, porque de alguna manera es que están, vamos, pues manifestando filosofía incluso en el tema de los valores. Es decir, si lo conocéis un poco, algunos de los que estáis en la sala, pues el conductismo, contextualismo funcional, yo creo que es filosofía, como podrían utilizar, pues bueno, pues desde los sofistas, intentar hacer el análisis o una pastoral con imágenes, ideas, metáforas, etcétera, ¿no? Y luego todo esto, la tipificación, hombre pulsional, yo es que veo dialelos, siguiendo un poco el magisterio de Bueno, por todos los lados, ¿no? Aparte de esencialismos, hombre pulsional, ni que el hombre estuviera todo el día pulsionando ahí, que va a pulsionar, o botánica, ni que fuera una planta, operante, también es operado, ¿no? Porque ahí está también el condicionamiento clásico, que es respondente, no simplemente, no es actuante, sino que también es pasivo. Es decir, que el lío con el cual yo salgo de aquí, pues hombre, además de estar agradecido a la Fundación y a Gustavo Bueno y a todos los ponentes, es todavía más radical, ¿no? Es decir, radicalísimo. Muchas gracias por el embrollo. Sí, bueno, simplemente sí decir, bueno, agradecer un poco las comunicaciones, bueno, las intervenciones de los ponentes que han sido interesantísimas, ¿no? Y de altísimo nivel. Y quería hacerte, bueno, unas consideraciones a ti, Marino. Era simplemente, bueno, unas aclaraciones más que otra cosa. Por ejemplo, en relación al hombre fenomenológico, o diríamos a los planteamientos fenomenológicos sobre el hombre reflexivo, sobre lo prereflexivo, lo reflexivo y lo narrativo. Actualmente la fenomenología de Marie Chir, por ejemplo, de este pensador francés que estuvo hace unos años aquí en Oviedo, bueno, pues trata un poco de una serie de elaboraciones, de análisis sobre qué es lo prereflexivo, y que a veces, bueno, quizás se pueda solapar con lo reflexivo también. Entonces ahí yo creo que existe una vía, diríamos, de profundización, de investigación, para quizás desarrollar en un futuro una fenomenología quizás personalista, o se le puede llamar de otra manera. Y aparte de eso, yo considero que, bueno, existen actualmente también muchos fenomenólogos que están en esa vía, ¿no? Y que, bueno, también está el caso de Ortiz de Urbina, que ya desarrolla lo que llama una fenomenología materialista también, ¿no? Entonces yo creo que a través de la vía fenomenológica que se puede desentrañar muchas cuestiones acerca de la idea de persona como una entidad histórica, por supuesto, y la diferencia entre individuo y persona, etcétera. Pero todo eso se está todavía desarrollando en proceso, ¿no? Porque considero que a través de la psicología cognitiva, pues prácticamente se analizan cuestiones puramente neuronales, puramente de funcionamiento del cerebro exclusivamente, y eso es un campo todavía que está muy abierto, ¿no? Entonces yo creo que quizás la vía más prometedora, me parece a mí por lo menos, es la fenomenológica, como descripción de conductas, descripción de pensamientos, descripción de lo prereflexivo. Entonces, sobre todo, quería que me aclararas un poco cómo se entiende desde la psicología actual lo prereflexivo. Consideraciones, cómo se podría entender lo prereflexivo, simplemente. Gracias. Pues... Bueno, pues en general yo diría, confirmo, vamos, la relevancia que está teniendo, no sé si de nuevo o por primera vez, la fenomenología en la psicología, en particular en la psicología clínica, y yo casi la interpreto como una reacción a esa pérdida del hombre, de muchas concepciones tradicionales, bien por reduccionistas de un tipo u otro, computacional o cerebral, etcétera. Y entonces la fenomenología, en la medida en que destaca la experiencia subjetiva en primera persona y el mundo no como representación, sino como presentación que se constituye en las relaciones operatorias de los sujetos, etcétera, pues es algo que, digamos, pues no sé, que en la clínica, que es donde ves las cosas mismas, es decir, las personas que están ahí teniendo, digamos,
un problema pues, que viven en primera persona, que es a lo mejor difícil de comprender o incluso de expresar por ellos, etcétera, pues en la clínica es un lugar donde se ven los límites de los enfoques reduccionistas, al uso, y donde tiene especial, cabida o bienvenida, la fenología. La fenología a la que yo me refiero aquí es una que está traída por estos autores que yo he citado, Gallagher y Zahavi, que son filósofos danés y americano, y que, bueno, pues tienen una gran influencia en la psicología, y un libro aquí recientemente traducido que a mí me interesa precisamente también como alternativa a ese cognitivismo y en negativo, o sea, como alternativa a algo que no da más ya de sí, por decirlo así, y como alternativa positiva, que vuelve a abrir pues, esos aspectos, ¿no? Y entonces, entre ellos, una concepción que ellos tienen del sujeto en tres aspectos, ¿no? Que solamente se pueden diferenciar esos aspectos por razones analíticas y expositivas, porque están dados, todos, por decirlo así, de una vez, pues esos tres aspectos que has señalado de la conciencia prereflexiva, de la conciencia reflexiva y luego pues también de la narrativa, etcétera, ¿no? Pues la conciencia prereflexiva se refiere, o al menos en el uso que los clínicos hacemos de ello, pues a la conciencia precognitiva, atemática, que no toma como un tema o objeto temático la conciencia tética, que de forma implícita tienen los individuos, empezando ya por una escala, en una escala evolutiva del niño, del infante, que por definición no habla, y por lo tanto no tiene una conciencia narrativa o una conciencia reflexiva acerca de lo que le pasa, pero sí hay una autoconciencia prereflexiva, pretemática, predicativa, que forma parte de la estructura. Es una autoconciencia corpórea, que es a la vez conciencia del propio cuerpo y los demás cuerpos, empezando por los otros cuerpos humanos, pero también los otros cuerpos sólidos, del entorno. Entonces, es una autoconciencia prereflexiva que forma parte de la infraestructura que va a dar lugar a la conciencia reflexiva ya, temática, que toma ya objetos como objetos temáticos de la reflexión, que ya incorpora luego el lenguaje, una conciencia intelectual y reflexiva, y luego cuando el lenguaje en una escala evolutiva, o en una escala evolutiva tanto ontogenética como también en una escala cultural, en la que la experiencia que uno tiene de sí mismo va a estar mediada continuamente, lo está ya desde antes de nacer incluso, pero lo va a estar de una forma especialmente notable y perceptible para cualquier observador cuando es el lenguaje lo que los demás nos dicen de nosotros mismos, el lenguaje que los demás nos dan para que nosotros demos cuenta de lo que nos pasa, cuando eso indiferenciado, el ser indiferenciado del que hablaba Sartre, se empieza, a abrir, a diferenciarse, a ser algo nombrado, algo experimentado, o como diríamos los conductistas, algo discriminado, pues entonces la mediación del lenguaje y la mediación narrativa está, recubriendo todos los aspectos prereflexivos y reflexivos y el nivel narrativo como uno que los envuelve a todos, ¿no? Es muy importante esta perspectiva de la prereflexiva, porque hay una concepción actual de la esquizofrenia que cifra el problema nuclear de la esquizofrenia
en una alteración de la experiencia implícita o tácita que uno tiene de sí mismo, lo que habitualmente se llama el sentido común, de tal manera que nosotros tenemos en nuestro funcionamiento normal y funcional, normal no solo en el sentido estadístico, sino en el sentido normal del normal funcionamiento de nosotros, es que en nuestro comportamiento cotidiano, en el que tenemos aquí ahora mismo en nosotros, muchísimos aspectos de nosotros, del entorno y de nuestro cuerpo, pasan desapercibidos, forman parte, digamos, del fondo y no del objeto temático, que espero que sea lo que estoy yo diciendo, y no las propiocepciones, pero todo el mundo tiene conciencia de su postura en el asiento, y poco que variara algún aspecto, algún parámetro del entorno, pues uno ajustaría, sin perder la atención a lo que yo estoy diciendo seguramente, ajustaría su postura. Pues eso es un aspecto prereflexivo que forma parte no de una escala evolutiva que se da en la infancia y que luego lo reflexivo, digamos, se superpone a ello, etcétera, sino constitutiva, como diría Sartre, de la propia conciencia, eso, de la conciencia reflexiva, la más reflexiva y la más intelectual que pudiéramos referir, es una que está montada e incorporando la propia conciencia prereflexiva, tanto del mundo como de nosotros mismos. Y es lo que llamaríamos el sentido común, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando hay una alteración, que todavía no se sabe a lo mejor por qué ocurre, de ese sentido común, de esa autoconciencia implícita de uno mismo, y uno toma conciencia de aspectos que normal y funcionalmente debieran ser desapercibidos, es algo característico que ocurre en el trastorno que denominamos esquizofrenia. Cuando las cenestesias, cuando uno se le hace consciente a uno aspectos que normalmente están automatizados, que a la hora de cepillarte los dientes de forma rutinaria, según lo tienes rutinizado y automatizado, más que eso como una ceremonia enteramente implícita en tu vida, y que no tienes que pensar en ella para realizarla, de manera que pensar en ella impide que su realización, pues esto es lo que está alterado básicamente en los comienzos de la esquizofrenia, en el que tomas conciencia de los aspectos implícitos, pararreflexivos, etc. Entonces tiene una importancia, digamos, práctica clínica, esa consideración Gracias. Yo simplemente sobre ese tema, yo como tampoco soy psicólogo, pues no quiero entrometer, pero yo para ofrecer esta sugerencia, digámoslo así, a los que sí son psicólogos, porque ahora lo que precisó Marino está mucho mejor dicho, etcétera, pero yo creo que si hablar de lo prereflexivo, como es natural, en virtud del propio prefijo preso, esto solo tiene sentido hablando de lo reflexivo, ¿verdad? Y lo reflexivo es una propiedad de ciertas relaciones que son a su vez sintéticas y transitivas, y entonces llevando el límite pueden decirse que son reflexivas, pero si no se interpreta como resultado de estas relaciones, entonces hablar de los reflexivos y más o de la conciencia reflexiva es como hablar de la causa sui, es decir, que es una idea que no pertenece a ninguna ciencia categorial, ni a la psicología ni cualquier otra, pero no por nada, sino porque pertenece más bien a una filosofía más bien de tipo franciscana, es decir, es el espíritu realmente, de alguna manera, el espíritu o la res cogitans, digamos así, en lenguaje cartesiano. Y claro, y pretender que la esquizofrenia es algo así como la alteración de la conciencia reflexiva, a mi juicio me suena algo parecido a, como podríamos decir, en la categoría química, pretender que la combustión tiene que ver con el flogisto, me parece a mí, porque la conciencia reflexiva eso no existe, es como tal. Es como cuando en muchos etólogos o filósofos o lo que fuese dicen, no, la diferencia entre los hombres y los animales es que los hombres tienen conciencia de sí. Esa no puede ser la diferencia con los hombres con los animales, porque no es porque los animales también la tengan, sino porque los hombres tampoco la tenemos. Por lo menos expresado de esa manera. La conciencia de sí no es nada, es un fantasma, realmente, es un fantasma nosológico. Y entonces, si este es el pilar de la psicología fenomenológica, pues la psicología fenomenológica, pues... Y luego otra cuestión. Me ha gustado mucho la referencia que ha hecho Marino a la figura del hombre botánico. ¿Y hasta qué punto podemos decir que esa figura del hombre botánico que está presente, yo creo que con una presencia creciente cada vez más,
no vinculada tanto a las terapias humanistas, aunque sigan, efectivamente yo no digo que no, que estén entre paréntesis o que hayan perdido nada de su vigencia, sino vinculado a otra cosa, a un campo muy denso de fenómenos que don Gustavo ha llamado la literatura felicitaria. Es decir, yo creo que ahí es donde tiene el campo abonado, ¿verdad? Todo esto de la autorrealización, las múltiples tecnologías del Reiki, de la risoterapia, etc. Eso aparece sobre todo en la planta, no en la planta, precisamente en las secciones de las librerías de las grandes ciudades españolas, que se asocian justamente a la palabra psicología y donde no te encuentras con la conducta de los organismos, pongamos por caso, sino manual elemental del coaching, por ejemplo, o de cosas de ese tipo, es decir, o cómo ser feliz y no morir en el intento. Es decir, que la sección de psicología, esto implica quizás incluso una, por lo menos desde el punto de vista, claro, esto es un inicio muy externalista, pero implica una degradación completa de la categoría psicológica realmente, porque las cosas a las que se asocian, por lo menos desde este punto de vista, son infames, ¿no? Eso es la... Pues como no hay más palabras, yo diría que esto de... Ah, bueno, sí, mira. No. Sí. No, antes, bueno, sí. No, bueno, nada, muy breve porque no hay forma de... ¿Qué? Es que ya tiene usted el micrófono. Ya. Que muy brevísimamente, porque por las circunstancias, ¿no? Yo creo que la impresión general que produce esta mesa redonda tan rica en matices y distinciones es un poco la que expresaba aquí el amigo Miguel Ángel de Absoluto Caos, un caos completo, en donde efectivamente ha desaparecido el hombre por todos los lados, pero no porque sean otras filosofías, sino porque realmente son diferentes categorías las que están. Y entonces yo creo que yo por lo menos sacaría de esta experiencia, de esta mesa redonda, la idea de que lo que hay que seguir es un poco la idea, yo creo que la que exponía Íñigo, lo que hay que pensar es por qué estas tantas diferencias, hay que destruir las categorías. Es decir, por ejemplo, ¿por qué si partimos del hombre reflexivo, que ha sido lo último, pero eso del hombre reflexivo qué es? Claro, es lo que ha dicho Íñigo, yo lo estaba pensando inmediatamente. El hombre reflexivo inmediatamente te asocia a Teilhard de Chardin, el salto a la reflexión, y entonces el hombre prereflexivo, pues ¿qué es eso? Pero no es nada, absolutamente nada, porque el hombre no es prereflexivo. Es decir, suponer que el hombre es prereflexivo porque yo soy yo, eso no es ninguna reflexión, eso es una verbalización completamente vacua, derivada de una situación del lenguaje que no tiene, yo creo, mayor alcance. Es decir, ninguno es prereflexivo. La reflexividad tiene que estar, es una idea lisiológica puramente, que tiene que tener una morfología. Yo soy reflexivo de que te sientas en esta silla, como decía antes Marino, me parece, ¿no? Te sientas en esta silla. Pero esta reflexión es distinta cuando estoy mirando la botella y demás. Es decir, que no tiene ningún sentido la idea de reflexividad más que la del cogito y la del padre Teilhard y la de Crusafón. Crusafón, ya que ha salido antes, su tesis constante era: no es que hemos llegado al salto de la reflexión, es que era el salto de la reflexión. Digo, pero que no hay ningún salto de la reflexión, no había forma de entenderse con aquel hombre. Era una cosa desesperante, ¿verdad? Porque tenía tal evidencia del salto de la reflexión que parecía que ya había llegado al salto, ¿verdad? Y además, siendo un hombre tan ingenuo como era, uno de los hombres más ingenuos en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que a mí me sugiere que este despliegue de esta mesa redonda requiere, pues en este momento, en cuando sea, un análisis de las razones, de las motivaciones, por ejemplo, en el caso de Marino, que ha sido muy interesante toda su exposición, pero cuando se habla, por ejemplo, de estas diferentes clases de hombre, pues preguntas de ese tipo, vamos, entre mil. Bueno, ¿y en qué época estas concepciones del hombre se han florecido? Por ejemplo, las que tienen que ver con el hombre computacional, parece que están vinculadas a la época de los ordenadores, la cognitiva, no somos un ordenador, un computador, y entonces antes no se podía hacer eso, Descartes no lo podía hacer, aunque hablase del hombre-máquina. Cuando se habla del sofista, pues ya está directamente la época, es la época de los sofistas, ¿no? Y así sucesivamente. Cuando se habla de geografía, claro, la geografía yo creo que es una de las perspectivas más potentes para el asunto. Es la más potente.
porque entre otras cosas la geografía supone a unos hombres que están metidos en un medio, en un mundo, y el mundo ya organizado, un mundo ya morfológicamente organizado, y por tanto, y el mundo del hombre no es el mundo, que es una idea ideológica, es tal como lo define el geógrafo, ¿verdad? Y entonces la geografía yo creo que es una de las disciplinas que más directamente tiene que ver con el hombre. Ahora, mejor dicho, con las diferencias del hombre. Claro. Y por tanto la cuestión de si la geografía, si el hombre y los huesos del hombre que empiezan a ser una parte de la geología, eso todos lo sabemos. Si la geología y luego la paleontología se desarrollan conjuntamente. Es decir, si hay geología y hay geografía es porque hubo paleontología, porque las diferencias de estratos estaban medidas y siguen medidas por los huesos que se encuentran en la antigüedad de los huesos. Y los huesos son una parte de los estratos, es decir, está completamente, es como una piedra más, como un cristal más, un cristal muy raro, pero ahí está dado, ¿no? Y nada, y así sucesivamente. Es decir, que yo creo que estas categorías de que hablamos no son absolutamente algo que haya considerado, sino que son pseudocategorías. Pseudocategorías que son reales, efectivamente son reales, pero para ciertas clases de situaciones, y por tanto que en conjunto produce el embrollo, un embrollo absoluto. Es decir, una tercera persona que se asomase por aquí diría, pero ¿de qué están hablando estos señores? ¿De qué se están llamando? ¿Claro? Pues no están hablando del hombre porque no pueden hablar del hombre ninguna, claro, esa es la cuestión. Y entonces, ¿cómo se llega al hombre? Pues no suponiéndolo dado, sino tratando de sacarlo a través de la crítica de estas categorías. Pero bueno, esto es imposible. Nos ha dejado Lino. Culpa mía, por el tiempo limitado en el que estamos, pero... Qué casualidad. Es la última cosa. Sí. Sí, que al hablar del hombre reflexivo y lo que decía don Gustavo del hombre que se sienta en la silla, me ha venido a la cabeza una anécdota de Ortega que nunca he podido contrastar si es cierta o no, y entonces ya aprovecho a preguntar al público a ver si alguien me puede decir si es cierto o no. Me contaron que Ortega tenía muchas sillas por toda su casa, ¿no? En los pasillos, en la cocina, en el baño y tal, y era para que en el momento en el que tenía una idea poder sentarse a pensarla, ¿no? sin tener... Sí, bueno, yo creo que es una fantasía, ¿eh? Eso es como cuando cuenta que Ortega, bueno, además eso parece que es verdad, porque esto me lo contó a mí de año, que se lo había contado directamente, pues una de las familias, una hija de Ortega, que cuando él escribía en la mesa de comedor, ¿verdad? Por razones económicas, y entonces un día tocan al timbre, se asoma por la mirilla, y ve un indio con unas barbas y no abre y se sienta. Y al día siguiente se entera por los periódicos que era Trotsky. Y claro, como Trotsky andaba por España buscando profesores de francés y decía que no había encontrado ninguno que pudiera hablar con él, porque los profesores franceses no sabían ni francés ni nada, pues entonces Ortega quedó totalmente desolado al ver que había desaprovechado esta ocasión de estar en el mundo, etcétera, de yo soy yo y mi circunstancia. Aquella circunstancia desapareció. Pues nada, si os preguntan qué es el hombre, decid que no lo sabéis.